La posmodernidad. Este es un tema fundamental para comprender el mundo actual. Un concepto que va más allá de la moda o el arte, y que nos invita a reflexionar sobre cómo entendemos la verdad, la identidad y la sociedad en estos tiempos. La posmodernidad es un movimiento cultural, filosófico y social que surge a mediados del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Se presenta como una reacción crítica frente a la modernidad, cuestionando sus ideales de progreso, razón, verdad absoluta y objetividad. Durante la modernidad, se confiaba en la ciencia, el desarrollo tecnológico y las grandes narrativas, como la historia, la religión o el marxismo, para explicar el mundo. En cambio, la posmodernidad desconfía de esos relatos universales. Se caracteriza por el escepticismo, la fragmentación y la diversidad de perspectivas. Uno de los rasgos más notables de la posmodernidad es el relativismo. En este enfoque no existe una única verdad, sino múltiples verdades que dependen del contexto cultural, histórico o individual. Por eso se valora la diferencia, la subjetividad y la pluralidad de voces. En el arte y la arquitectura, por ejemplo, la posmodernidad se manifiesta en la mezcla de estilos, la ironía, el uso de pastiche y la ruptura con lo tradicional. Ya no hay un solo canon estético, sino una gran libertad creativa. En la vida cotidiana, la posmodernidad se refleja en el consumo de información fragmentada, como en las redes sociales, donde todo ocurre de manera inmediata y simultánea. También se nota en el individualismo creciente, en la búsqueda de identidad personal y en la pérdida de estructuras sociales estables. Ahí nace la posmodernidad, un tiempo que desconfía de las verdades absolutas y apuesta por la diversidad de visiones, la subjetividad y la fragmentación. Una frase clave para entender este concepto la dio el filósofo Jean-François Lyotard, quien definió la posmodernidad como la incredulidad ante los metarrelatos. Es decir, ya no creemos en relatos universales que lo explican todo, como el cristianismo, el marxismo o el progreso científico. La posmodernidad es como un espejo roto. Cada fragmento refleja una parte diferente del mundo, sin que haya una sola visión válida. Por eso también se relaciona con el relativismo cultural, la crisis de identidad y el auge de los discursos alternativos. En la filosofía, autores como Zygmunt Bauman hablan de la modernidad líquida, una etapa en la que todo fluye, nada es permanente y las relaciones humanas, el empleo y hasta la identidad son inestables. Vivimos conectados, expuestos a miles de voces distintas en redes sociales, sin una única fuente de autoridad. La publicidad, la cultura pop y los medios masivos promueven múltiples formas de ser y de pensar. Es una sociedad de consumo, de imagen donde predomina la inmediatez y lo efímero. Todo cambia rápidamente. Lo que hoy es tendencia, mañana queda obsoleto. Pero también hay que decir que la posmodernidad no es solo crítica o negativa. Ha permitido visibilizar minorías y discursos excluidos, promover la diversidad y cuestionar estructuras de poder que antes eran intocables. En resumen, la posmodernidad es un tiempo de incertidumbre pero también de posibilidades. Nos invita a pensar desde la pluralidad, a tolerar otras voces y convivir en un mundo diverso, complejo y en constante transformación. Ahora sí, vivimos en un mundo hiperconectado, saturado de información, pero ¿realmente comprendemos nuestras experiencias del mundo? La fenomenología, una corriente filosófica centrada en la conciencia y en la vivencia, adquiere nuevos significados en la era postmoderna. La fenomenología nace con Edmundo Husserl a inicios del siglo XX. Su propuesta era clara: volver a las cosas mismas. Esto significa examinar cómo experimentamos el mundo antes de que intervengan teorías o prejuicios. Todo parte de la conciencia y de cómo los fenómenos se nos presentan. Frase de Edmundo: la conciencia es siempre conciencia de algo.
La fenomenología en la posmodernidad. La fenomenología ya no busca verdades absolutas, sino comprensiones locales, subjetivas y fluidas. Maurice Marlin nos habla del cuerpo como punto de partida de toda experiencia, el cuerpo vivido. La percepción ya no es solo mental, es corporal, emocional y situada. La fenomenología influye hoy en la arquitectura, la educación, la psicología y el diseño digital. Experiencias inmersivas como la realidad virtual o el arte intelectivo buscan colocar el sujeto en el centro. El foco está en la vivencia. En la educación se valora la experiencia del alumno. En el diseño se estudia la experiencia del usuario. En la psicología se exploran los significados subjetivos del dolor, la alegría y el trauma. En la posmodernidad, la fenomenología nos recuerda que, a pesar del caos, hay un centro, nuestra experiencia vivida. Volver a ella es un acto de resistencia, de sentido y de conciencia. Fenomenología, no para entender el mundo como es, sino como lo vivimos. Quiero sentir tu cuerpo junto al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando conmigo, poquito a poco, muy despacito. Me estoy sintiendo más que bonito, me estoy orillando por rinconcito, diré queriendo poco a poco. Inténtalo, si se lo quieres, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Inténtalo, si se lo quieres, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. ¿Qué es la filosofía en la posmodernidad? Surge como la crítica al pensamiento moderno, especialmente la idea de que existe una verdad única, objetiva y universal. En lugar de eso, la posmodernidad valora la diversidad, la subjetividad y la multiplicidad de perspectivas. Algunas características clave de la filosofía en la posmodernidad. El rechazo de las verdades absolutas. Ya no se busca una gran verdad que explique todo. Se acepta de que cada grupo, cultura o individuo puede tener su propia verdad. Busca de la pluralidad. En la posmodernidad no existe una sola verdad, sino muchas. Cada persona o grupo puede tener su propia forma válida de entender el mundo. Critica a la razón y el progreso. A diferencia de la modernidad, que pensaba que la razón resolvería todos los problemas, la filosofía en la posmodernidad señala que la ciencia, la tecnología han causado desigualdades, guerras y algunos daños ambientales. Importancia de la cultura y los medios. La filosofía en la posmodernidad estudia cómo los medios de comunicación, el Internet, la moda y el consumo influyen en nuestra forma de pensar o actuar y de ver la realidad. Algunos filósofos representativos son Jean-François Lyotard. Habló de la crisis de los metarrelatos, las grandes historias como la religión o la ciencia que pretendían explicar todo. Michel Foucault analizó cómo el poder y el conocimiento están conectados y cómo las instituciones influyen en lo que consideramos la verdad. Jacques Derrida desarrolló la deconstrucción, una forma de analizar los textos para mostrar sus contradicciones internas. Richard Rorty defendió el pragmatismo postmoderno, señalando que no hay una verdad absoluta, sino que el conocimiento es una herramienta útil que cambia a toda la sociedad. Jim Baudrillard dijo que vivimos en una hiperrealidad donde la televisión, la publicidad y las redes sociales crean una realidad falsa más poderosa que la verdadera. Y es claro, porque un ejemplo es porque preferimos ver imágenes de felicidad a nosotros vivirlas. Gianni Battimo planteó el pensamiento débil, es decir, una forma de pensar más abierta, sin dogmas. Según él, en vez de imponer verdades, la filosofía debe dialogar con otras voces y respetar las diferencias. Frederick Jameson analizó cómo el capitalismo actual ha transformado la cultura en mercancía. Critica que muchas expresiones artísticas postmodernas ya no tienen contenido político profundo, sino ahora solo buscan entretener o vender. En resumen, la filosofía postmoderna es crítica, cuestionadora y abierta a la pluralidad.
Ya no crea un solo camino correcto, sino que invita a pensar a todas las personas de diferente manera y tomando diferentes perspectivas, aceptando la complejidad del mundo y también aceptando los cambios que este trae de manera positiva. Como conclusión, me gustaría decir que la filosofía en la posmodernidad nos invita a pensar de una manera crítica, libre y abierta. Ya no solo se trata de seguir una sola idea o camino, sino se trata de empezar a cuestionar esas ideas, explorar las ideas y sobre todo valorar diferentes formas de ver el mundo, y más ahora en un mundo tan diverso y cambiante como el actual. La filosofía posmoderna nos ayuda a entender que no todo es blanco o negro y que cada persona puede tener su propia voz y visión, su perspectiva y punto de vista de las cosas. Esta corriente nos enseña que es válido dudar, repensar y construir nuevas formas de conocimiento, más humanas, flexibles y más conscientes de su contexto. Además nos recuerda que la verdad no siempre está en los libros o en las instituciones, sino también en las experiencias, emociones y saberes cotidianos que muchas veces han sido ignorados. El cuerpo en la religión durante la posmodernidad. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula informativa. Hoy vamos a hablar sobre cómo se ha visto el cuerpo desde la religión durante la época de la posmodernidad, un tema que nos hace reflexionar sobre la espiritualidad, la libertad y los cambios culturales en torno al cuerpo humano. Primero, pongamos contexto. La posmodernidad es una etapa que surge después de la modernidad, más o menos desde finales del siglo XX. Se caracteriza por el rechazo a las verdades absolutas, la crítica a las grandes narrativas y una mirada más libre, diversa y subjetiva del mundo. En este escenario, el cuerpo ya no es visto como algo fijo o determinado, sino como algo que puede ser transformado, interpretado o vivido de muchas maneras. Durante siglos, las religiones, especialmente las monoteístas, como el cristianismo, el islam o el judaísmo, han tenido una visión muy clara del cuerpo. Se veía como un templo sagrado, pero también como una fuente de tentaciones que debía ser controlada. En muchas doctrinas, el cuerpo debía ser disciplinado, a veces incluso castigado para acercarse a lo divino. El placer corporal era sospechoso. El sexo, por ejemplo, solo era válido dentro del matrimonio y con fines reproductivos. También existía una separación fuerte entre el cuerpo y el alma, donde lo espiritual era considerado superior. Esto generaba muchas veces una relación de culpa o vergüenza hacia el cuerpo. Pero en la posmodernidad, esta visión empieza a cuestionarse. Las personas comienzan a reclamar más libertad sobre sus cuerpos, su identidad y su sexualidad, muchas veces en desacuerdo con lo que dictan las religiones tradicionales. Además, surgen movimientos espirituales más flexibles, como el New Age, donde el cuerpo ya no es solo una fuente de pecado, sino un canal de energía, de conexión con uno mismo y con el universo. También hay una apertura hacia la diversidad corporal y de género. Personas trans, no binarias o simplemente quienes viven su sexualidad fuera de las normas tradicionales empiezan a reclamar un lugar tanto en la sociedad como en las comunidades religiosas. En este nuevo contexto, muchas religiones también se adaptan. Aparecen iglesias inclusivas, pastores y líderes que aceptan otras formas de vivir el cuerpo y la fe. Aunque claro, esto no ocurre en todos los espacios religiosos, y el conflicto entre modernidad, posmodernidad y religión sigue presente. Entonces, ¿cómo se ve el cuerpo desde la religión en la posmodernidad? La respuesta no es única, pero sí más abierta. El cuerpo puede ser espiritual sin dejar de ser libre, y muchas personas buscan reconciliar su fe con su identidad corporal. La posmodernidad no borra la religión, pero la invita a dialogar con los nuevos tiempos. ¿Cuáles son las necesidades en la posmodernidad? Número 1. Identidad personal. Hoy en día las personas tienen más libertad para explorar su identidad, incluyendo género, orientación sexual, ideología, religión o estilo de vida. Esto genera un espacio para el autoconocimiento.
pero también puede causar inseguridad, ya que no hay un solo modelo a seguir. La identidad es dinámica y se va construyendo a lo largo de la vida. Número 2. Estabilidad emocional. La presión social, el ritmo acelerado y la incertidumbre sobre el futuro afectan la salud emocional. Las redes sociales pueden generar comparación constante, afectando la autoestima. Por eso, aprender a manejar emociones, tener una red de apoyo y cuidar la salud mental es una necesidad crucial. Número 3. Pertenencia. El deseo de pertenecer es una necesidad básica humana. En la posmodernidad, los lazos tradicionales como la familia o la religión pueden debilitarse y muchas personas buscan comunidades alternativas, en línea, en causas sociales o en grupos de afinidad. La pertenencia brinda seguridad, identidad y sentido de vida. Número 4. Sentido de vida. Al haber menos certezas colectivas como religión o ideologías políticas fuertes, muchas personas tienen que construir su propio camino. Buscar sentido puede significar explorar pasiones, ayudar a otros, aprender a contribuir al bienestar común o tener un propósito ayuda a enfrentar la ansiedad y la confusión existencial. Número 5. Libertad personal. La posmodernidad valora que cada quien sea libre de tomar decisiones sobre su cuerpo, su futuro o su estilo de vida, pero esta libertad también exige responsabilidad y puede generar miedo o duda. Por eso, además de libertad, se necesita acompañamiento, educación y espacios de contención. Número 6. Información confiable. Vivimos en la era de la información, pero también de la desinformación. Las personas están expuestas a noticias falsas, discursos manipulados y algoritmos que refuerzan creencias. Aprender a verificar fuentes, tener pensamiento crítico y una buena educación digital es vital hoy. Número 7. Salud física y mental. El sedentarismo, el estrés laboral, la mala alimentación y el uso excesivo de pantallas afecta la salud. Aumentan los problemas como ansiedad, depresión o enfermedades crónicas. Por eso es necesario crear hábitos saludables, tener acceso a servicios de salud y espacios para el descanso y el autocuidado. Número 8. Contacto con la naturaleza. El crecimiento urbano ha alejado a las personas del contacto directo con la naturaleza, pero cada vez más gente busca reconectarse, hacer caminatas, cultivar plantas, practicar ecoturismo o algún deporte. Esto ayuda al bienestar emocional y a tomar conciencia sobre el cuidado ambiental. Número 9. Comunidad y colaboración. Aunque la sociedad promueve lo individual, muchas personas redescubren el valor de la ayuda mutua, el trabajo en equipo y los proyectos colectivos. En tiempos de crisis o emergencia, la colaboración es vital. Se necesita fortalecer redes comunitarias, sociales y familiares. Número 10. Tiempo libre con sentido. El ocio ya no solo se ve como descanso, sino como espacio para crecer. Muchas personas usan su tiempo libre para aprender cosas nuevas, crear arte, emprender o participar en causas sociales. El tiempo libre con sentido puede equilibrar la vida diaria y mejorar la salud emocional. Los roles de género en la postmodernidad. A lo largo de la historia el género se ha visto moldeado por diferentes estructuras, la social, las estructuras culturales hasta las religiosas. Sin embargo, con la llegada de la era postmoderna, los roles dejaron de ser vistos como naturales, inmutables y hasta certeros, para ahora ser parte de una construcción social en constante cambio y abiertos a la interpretación del contexto. Para poder entender cómo han evolucionado los roles de género es necesario explorar cómo se han transformado, analizando su relación con el cambio de la modernidad a la postmodernidad, las teorías queer, la performidad del género y la influencia de las redes sociales. Durante la modernidad los roles de género estaban definidos por una lógica binaria, masculino-femenino, razón-emoción. Esta división posicionaba a lo masculino en un nivel privilegiado, estableciendo jerarquías de poder en donde la mujer se encuentra relacionada al hogar, la maternidad y lo emocional. En cambio, los hombres deben ser racionales, proveedores y activos. Con la entrada de la era postmoderna, algunos autores como Lyotard y Bauman describen estos roles como desafiantes a los esquemas rígidos, entendiéndose como procesos fluidos con constante evolución en las prácticas sociales. En esta era postmoderna surgen varios conceptos y teorías que dan un nuevo significado a los roles de género, de las cuales solo nos enfocaremos en tres. La primera, la performatividad de género, concepto acuñado por Judith Butler en su obra Gender Trouble, en la que menciona y argumenta que el género se hace en lugar de ser. Esta perspectiva desafía que el sexo está asociado al género, o a los comportamientos aceptables por la sociedad. En segundo, la teoría queer, que rechaza cualquier categorización fija de identidad.
Autores como Foucault y E. F. Kosofsky argumentan erradicar el orden hegemónico, y que existan diferentes formas de relacionarse con el mundo. Lo que da a nuevas visibilidades a nuevos géneros teniendo la oportunidad de legalizarlo, respetar el uso del lenguaje inclusivo, políticas de género y la representación de personas trans. Teniendo como resultado tensión en los sectores conservadores. Al hablar de cambios importantes en la postmodernidad, no podemos dejar de lado la incorporación de las redes sociales, a la construcción de nuevos pensamientos, fomentando redes de apoyo en torno al género. Sin embargo, tienen el potencial de reflejar la ambivalencia de la postmodernidad, reproduciendo estereotipos, reforzando la vigilancia, la estigmatización y la superficialidad. Esto ha impactado al ámbito educativo, donde muchos países han comenzado a incluir la perspectiva de género a sus planes de estudio, con programas de equidad de género, que tienen como objetivo transformar las relaciones sociales desde la infancia. En el ámbito legal también ha habido grandes modificaciones para erradicar el discurso de odio y la censura de contenidos en programas educativos. Autoras como Rowan Connell destacan que los temas relacionados al género son parte de los conflictos de poder y justicia, por lo que la postmodernidad no asegura automáticamente la liberación de identidades.